Miembro del comité político del PLD, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo más joven que ha tenido pues el país. Entonces, Juan Ariel, primero esta partida es más joven, Julio, que cuando, bueno, era antes secretariado técnico. Don Ramón Alburquerque cuando estuvo también era bastante joven, como secretario técnico de la presidencia. Sí, en aquel momento, pero no creo sé. que Juan Ariel era algo más joven. ¿Cuántos años te tenía Juan Ariel cuando te En ese momento yo tenía, 19, 35 años. Ah, no, era Ramón Alburquerque era más joven. Tenía 32. Bien, pues entonces Juan Ariel Jiménez, miembro del comité político del Partido de Liberación Dominicana. En primer lugar, Juan Ariel, ¿algún comentario sobre la partida del caballo mayor? Pues yo creo que todo el pueblo dominicano está unido en un dolor de la partida de una gran figura que definió la dominicanidad. Yo creo que todo dominicano cuando escuchaba a Johnny Ventura, o cuando lo escucha todavía, se siente más orgulloso de ser dominicano, que definió épocas de la vida. Ya decían anteriormente que Navidad era sinónimo de escuchar también a Johnny Ventura. O sea que muy dolido y orando al Señor para que dé consuelo a su familia. El gobierno... Me imagino, Juan Ariel, en tu caso, sí, hijo de un hombre amante de la música, que se encargó de promover temas dominicanos a través de diferentes producciones discográficas. Creciste en los momentos en que estuviste con él escuchando buena música dominicana, me imagino. Definitivamente, así fue. Y además, debo decir, María Elena, que en un momento en el que viví fuera del país, pues uno añora más su música, su gente, sus tradiciones, sus costumbres. Y parte de lo que hacía era escuchar a Johnny Ventura. Juan Ariel, el gobierno pues ha decidido para revisar la nómina y ver quiénes cobran sin trabajar, hacer por lo menos un pago en cheque en todas las instituciones, que lo ha empezado paulatinamente. ¿Cómo ves este método? Yo escribí en mis redes sociales que yo entendía que hay, si ese fuese el objetivo, hay métodos mucho más efectivos. Yo creo que hablar de pago en cheque en una época de digitalización de los pagos pues llama la atención. La mayoría de esas entidades de por sí ya tienen un sistema, como se dice, de ponchar, de registro de la entrada y la salida a través del carnet, a través de las huellas dactilares, y la administración o la gerencia moderna lo que manda es al establecimiento de un sistema de indicadores de desempeño, donde no es ir un día a buscar un cheque, porque ir un día cualquiera puede ir, y de hecho si se anuncia y no se hace aleatorio y sorpresa, pues cualquiera puede venir hasta de otro país. Pero lo que manda la gerencia moderna es al establecimiento de indicadores donde cada uno de los empleados tiene un acuerdo de desempeño. Eso ya está instrumentalizado por el MAP, se implementó en la mayoría de las entidades públicas, y el cumplimiento no de sus labores está sujeta no a la asistencia un día en particular, ni siquiera a la asistencia todos los días, está sujeto a el cumplimiento de ese acuerdo de desempeño. Y eso fue lo que permitió, entre otras cosas, poder implementar el teletrabajo de una forma efectiva en el momento de la pandemia. Lechi. Sí, buenos días. Siempre interesante estar frente a un joven, ¿no? Marilena. Bien, recuerdo que aquí apareció la fiebre porcina africana en los años de la gestión de Antonio Guzmán. Y eso tuvo un impacto terrible en la economía nacional y especialmente en la pequeña economía de la gente. Ahora se está hablando de fiebre porcina africana de nuevo. El gobierno lo ha manejado con cierta prudencia, pero también creo que no con la transparencia que ha debido. Cierto que estamos en una estructura económica muy distinta a aquel entonces, pero ¿qué impacto podría tener esto si no lo sabemos manejar y frenar a tiempo en la economía global del país, pero también en la economía familiar? Yo creo que usted dio en la clave de, al hacer la comparación, entender que hay dos contextos distintos. Ahora mismo la agropecuaria,
como actividad económica pesa menos de 6% del PIB. No era así anteriormente, donde la sociedad dominicana era en gran parte una sociedad que dependía económicamente de la actividad agropecuaria. De todas formas, lo que es cierto para el país general no necesariamente es cierto para cada una de las comunidades, y sí hay muchos municipios y distritos municipales donde la pecuaria, la crianza del cerdo, pues es la principal fuente de ingresos económicos. Entonces, en la medida en que esa actividad se ve afectada tanto por la prohibición de las exportaciones como por una reducción del consumo doméstico, por miedo a esas enfermedades, pues pueden verse seriamente afectadas, y eso puede aumentar los niveles de pobreza en esa comunidad. Entonces, yo creo que muchas veces los economistas hablamos de datos generales, pero la buena política pública atiende a cada territorio en su particularidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Marilena. Ariel, ¿cómo evalúas la reactivación de la economía, lo que se ha logrado hasta ahora, tomando en cuenta la etapa de la pandemia en la que estamos, saliendo del tercer rebrote, pero con amenazas de un nuevo rebrote por las variantes que hay en el país? Dijo el ministro Miguel Seara Hatton que se espera un crecimiento económico en este año que en el escenario más pesimista sería de 6%, en el escenario más optimista hasta de un 11%. ¿Crees que esto es posible? ¿Cómo ves este proceso de reactivación de la economía tras la pandemia? Son cifras altas, pero hay que ponerlas en el contexto de que vienen de una caída previa, y el tipo de caída que se registró en la economía no fue por una crisis bancaria, no fue por una crisis de balanza de pago, fue simplemente porque se le pidió a las personas que se quedaran en su casa para controlar el COVID-19, y en la medida en que se permite que vuelvan a trabajar, pues es normal la reactivación económica. La mayor parte de las economías a nivel mundial van a tener un fuerte crecimiento este año, y República Dominicana no será la excepción, tomando en consideración que se parte de una caída. Es como si nos caemos 10 pisos y subimos 9, bueno, 9 se ve mucho, pero parte de una caída previa. Ahora, en el caso que estamos viviendo, a mí en particular me preocupa el sector laboral. En economía uno tiene que ver una serie de indicadores y no dormirse en los laureles de crecimiento del PIB, por ejemplo. Entonces, a mí sí me preocupa para el caso dominicano y para muchos otros países, porque no es algo exclusivo de la República Dominicana, es que ese crecimiento económico venga acompañado de la creación de empleo y con eso de la generación de ingresos para las distintas familias. Todavía, a pesar del crecimiento económico, hay más de 140,000 personas que no recuperan su trabajo previo a la pandemia. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy pendiente, sobre todo cuando se combina con el aumento de precios que se está generando en la canasta básica, que puede afectar mucho el poder de compra de esas personas y puede eventualmente llevarlos a la pobreza o hundirlos más en la pobreza. Adelante, Eury. Juan Ariel, en los 11 meses, va a cumplir un año ya el gobierno, ha tomado alrededor de 12,000 millones de dólares en préstamos. En principio se sabía que lógicamente conseguir préstamos internacionales era una de las salidas para dinamizar la economía, pero ya muchos economistas están viendo con preocupación esta situación. ¿Cómo tú valoras esto? ¿Tú crees que esto podría convertirse en una situación complicada en términos medianos, de mediano y largo plazo? ¿O va correcta la decisión del gobierno de seguir endeudándose tanto? En la familia, en la empresa, en un país, cuando se habla de endeudamiento, obligatoriamente se tiene que hablar de en qué se está gastando. Hay endeudamiento que va hacia inversiones de calidad, eso pasa en la familia, en empresas y en un país, y hay endeudamiento que no. Entonces, más que preocuparme por el endeudamiento, lo que sí me preocupa es la baja inversión que se está realizando. Actualmente nosotros tenemos uno de los periodos de inversión pública más bajos que se han registrado en los últimos 30 años en términos reales, y eso sí que es de preocupación, porque la inversión pública es una punta de lanza para la reactivación económica en el corto plazo, sobre todo para la creación de empleos con ciertas obras de infraestructura, trabajo intensivas, y además porque crea las condiciones para el crecimiento de mediano y largo plazo.
toda carretera, todo puente, toda presa que se construye correctamente, pues ayuda a una comunidad a generar ingresos y ayuda a reactivar la economía. Entonces, yo diría que repago incluso la actividad económica futura permite el repago de la misma deuda. Entonces, más que criticar la deuda per se, sí lo que me gusta advertir es que se debe reactivar la inversión pública. Es decir, Eury, que está hablando un técnico, adelante, Oli. Un político como tú, tirándole una pullita a mi hermano Eury. Sí, adelante, Oli. Hablaba del empleo. Creo que este ha sido el gobierno que mayor incentivo ha generado para la atracción de empresas luego de la pandemia. Sabemos que estamos ante una coyuntura que nos presenta oportunidad por la intención de Estados Unidos de fomentar que muchas de sus empresas, sobre todo industria ligera, se instalen en la proximidad y dejen de ser suplidores desde otros continentes. ¿Cómo valora esta actividad y si no ve positivo el crecimiento del empleo de manufactura en la República Dominicana? Yo valoro positivamente el discurso, lo que no he visto son las acciones. Sí, los números los reflejan. Sí, pero los números no necesariamente son un reflejo de las acciones que se han cometido, sino de dinámicas internas. De hecho, el crecimiento del empleo en gran parte se genera porque fueron de los sectores que el crecimiento económico que está teniendo Estados Unidos demanda de otra serie de productos y por eso se explica en parte el crecimiento de las zonas francas. Pero, a ver, sí me parece correcto el discurso de promoción de la industria de la manufactura. Me parece positivo que el gobierno ha estado, digamos, promoviendo y diciendo que es una prioridad. En los 11 meses no he visto todavía acciones concretas, no he visto leyes que vengan a fomentar, no he visto cambios importantes en la política, pero también llevan 11 meses. Entonces, digamos, será positivo o negativo. Empezaron por el discurso correcto, pero esperamos las acciones y toda acción que venga para apoyar la creación de empleo en la industria. Yo soy, como economista, muy fanático de la industrialización de los países, aunque será más complicada que lo que se dio post Segunda Guerra Mundial. Pero eso es otra conversación. Entonces yo creo que toda acción será positiva. Siempre he sido un gran defensor de la manufactura, siempre he sido un gran defensor de la zona franca y pueden contar, aunque esté en la oposición, con una voz de apoyo en todas las acciones que estamos esperando. Todo, ¿no? Para poder explicar el crecimiento del déficit del sector eléctrico, que de pagar 33,000 millones de dólares va a pasar a pagar, de pesos, va a pasar a pagar 59,000. Han dicho las autoridades que lo que pasa es que ellos han sincerizado los datos, que antes esa información se maquillaba, que el déficit del sector eléctrico es menor supuestamente ahora que en el pasado. A ver, si nosotros vamos a los informes de desempeño de la CDEE, que por cierto ayer publicaron el informe de mayo y obviamente ya lo leí, lo que podemos ver es un franco deterioro en todos los indicadores de eficiencia en la gestión. Han aumentado las pérdidas, ha disminuido el CRI, el índice de recuperación de efectivo. Entonces yo creo que lo que se está experimentando es que las sedes están teniendo un peor desempeño. Lo que sí ha ocurrido, y eso, digamos, explica una reducción en el gasto de la CDE y de las sedes, es que se ha disminuido mucho la inversión. Cuando vemos el gasto de capital de las sedes, el gasto de capital de la CDE, el gasto de capital de GEGID, de ETED, todos los revisé ayer, a la cifra de mayo que fueron publicadas, todo ese gasto de capital ha disminuido. Y eso, digamos, explica una disminución que se ha registrado, aunque el gasto corriente, sobre todo el gasto de nómina, ha aumentado. Ha aumentado en un periodo de, digamos, septiembre-mayo, ha aumentado cerca de 8 millones de dólares en el caso de las sedes. ¿Y cómo es posible si se han suprimido instituciones? Por ejemplo, como la UER, que desapareció prácticamente, la propia CDE como estructura no tiene operación. Es decir, ¿cómo es posible? Quizás, por ejemplo, en pago de prestaciones de estas personas, eso generó un gasto. No, porque se registra, no, porque el registro contable sería distinto. En este caso es pago de nómina. Perdón, no, yo voy a responder. Claro. Esa es mi pregunta. ¿Cómo está aumentando el gasto de nómina? ¿Cómo está aumentando la cantidad de empleados
cuando se ha tenido ese discurso de reducción. Entonces, yo siempre digo, es que discurso cualquiera lo puede decir. Ahora, como economista, yo siempre me voy a los números. Pero hay liquidación de instituciones y supresión de... Entonces, al gobierno que explique por qué en sus informes que está publicando el mismo gobierno, y que cualquiera de ustedes puede ir a la sección de transparencia de la CDE, informes de gestión de desempeño, y va a ver que ha aumentado la cantidad de empleados y ha aumentado la nómina, que tampoco lo critico, hay que ver qué están haciendo esos empleados distintos. Ahora, lo que no está mejorando son los indicadores de gestión. Entonces, esos nuevos empleados, digamos, no están cobrando más. Ellos están planteando dos datos que dicen que en las estadísticas que se presentaban en la gestión anterior no se presentaban como gasto del sector, y lo eran. Uno era lo que ellos llamaban asunción de línea de crédito por parte de las EDE con el sector financiero, la cual, por ejemplo, en el 2019, según sus datos, ascendió a 26.100 millones de pesos, 26.100 y algo millones de pesos, y una deuda con generadores que también se generó en el año, que la asumió el Ministerio de Hacienda. ¿Mi respuesta sobre eso? Sí. Claro. Esas son, digamos, actividades de tesorería que se dan. Tenemos que saber que las EDES son empresas públicas, pero son empresas. Entonces tienen un manejo de tesorería. Muchas veces, para poder pagar a ciertos generadores, pues toman una línea de crédito. A veces se generaban retrasos, eso hay que admitirlo. Pero eventualmente eso se convertía en deuda, ya sea, por ejemplo, del sector público consolidado. O sea que esos son registros de manejo de tesorería de esas empresas. No soy del sector eléctrico, por tanto no voy a decir para qué se usaba ese dinero. Dicen que las estadísticas, por eso sería bueno en algún momento Juariel, está bien. A los pero aquí se invita a todo el mundo, que ojalá que vinieran. Entonces, Juan Ariel, una pregunta. Esta semana, y yo lo tenía subrayado, pero no he tenido oportunidad de tratar ese tema, hubo una portada en la que el Listín Diario se preguntaba si Margarita Cedeño era la reserva que tenía el PLD para volver al poder. La pregunta no parece ociosa por un fenómeno que se da con Margarita Cedeño. ¿Cuál es el fenómeno que se da con la doctora Cedeño? Que su posicionamiento en las encuestas ha sido constante. Es decir, no ha sido una persona que en una oportunidad ha estado en alta y otra ha estado en baja. Cuando tú la ves en casi todas las encuestas, aparezca públicamente o no aparezca ella públicamente, haga actividad o no haga actividad, aparece con un posicionamiento similar a los que más se están moviendo y en algunos casos superior. Entonces, ¿tú cómo ves esa posibilidad y las posibilidades de los otros aspirantes que están trabajando al interno del PLD? Primero, confirmar de esa alta popularidad que goza la doctora Cedeño, y además quienes tienen la oportunidad de conocerla personalmente, más encantadora aún. Y quienes tienen la oportunidad de conversar sobre temas país con ella, se da cuenta de su gran formación y su gran visión de Estado. Entonces yo creo que es un gran activo tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del sistema político. Y de verdad que les invito a escucharla con su carisma, pero también con su conocimiento de los distintos temas. A mí me da gusto escucharla hablando de economía, por decirles algo, y es abogada, porque tiene una gran cultura y una gran formación. Pero así hay otros candidatos muy buenos. Entonces yo creo que el PLD está lleno de talentos. En el caso presidencial, pues tenemos la figura de Francisco Domínguez Brito, que ha pasado por la administración pública en los distintos cargos. Fue ministro de Trabajo, por ejemplo, en momentos donde el mercado laboral es el principal reto. Es un símbolo de la honestidad, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Tenemos el caso de Abel Martínez, un alcalde muy exitoso, símbolo de eficiencia. Y tenemos otros candidatos que también irán saliendo. Y yo creo que en el 2024 el PLD va a echar bastante bien la batalla, ya con nuevas figuras en todos los cargos electivos. Ya veremos grandes sorpresas. ¿Y cómo está el PLD? ¿Cómo está el PLD? Y a nivel de posicionamiento, ¿qué dicen las encuestas en estos momentos PLD, PRM, Fuerza del Pueblo? Mejorando la simpatía partidaria, pues obviamente salir de 16 años de ejercicio del poder, pues va desgastando, pero en la medida en que el partido ha estado trabajando sin descanso en el fortalecimiento de sus estructuras, que ha generado una renovación, podemos ver la escogencia
de titulares de las secretarías y de vicesecretarios, bastante jóvenes, muchas mujeres, incluso nuevos miembros del comité político, como mi persona. Entonces yo lo que visualizo es que el PLD sigue incorporando una juventud de todos los rincones del país y va a seguir aumentando en la simpatía de la población. Juan Ariel, ¿cómo se han manejado los casos de la lucha contra la corrupción que involucran a funcionarios del gobierno pasado internamente en el PLD? Se ha discutido el tema y hasta el momento la decisión se mantiene de que cada quien responde individualmente por las acciones que realizó. Eso no tiene una significancia, digamos, o un sentido organizacional, porque el PLD es una estructura demasiado grande. Entonces 2, 3, 4 personas no definen un partido de más de 1 millón de miembros, un partido de más de 1.000 miembros del Comité Central y ahora mismo de 45 miembros del Comité Político. Entonces, a nivel organizacional, la decisión es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que establece el sistema jurídico dominicano, que se respete el debido proceso, eso es lo que establece el sistema jurídico dominicano, y que cada quien dé explicaciones de su paso por la administración pública. Me gustaría escuchar tu opinión como economista y como político de esa declaración, de la posición del gobierno frente a aumento salarial en el sector público, que indica que condiciona ese aumento a una reforma fiscal. Tu enfoque, no solo como economista, sino también políticamente. Quizás iniciar diciendo que eso surge del anunciado aumento en el sector privado, que por cierto es sector privado no sectorizado, no implica aumentos ni en turismo, ni en zona franca, ni en construcción, ni agropecuaria, entre otros, y también que viene en conjunto con la reclasificación empresarial, donde muchas empresas bajan de calificación y por tanto el sueldo mínimo que se establece es más bajo o es muy similar. Entonces, pues obviamente ante ese anuncio es normal que los empleados públicos, y cuando hablamos de empleados públicos estamos hablando de maestros, estamos hablando de médicos, enfermeras, estamos hablando de policías, de militares, es normal que quieran recuperar parte de la pérdida del poder adquisitivo que se ha dado por el aumento en la canasta. Entonces yo considero que el gobierno tiene que hacer un importante esfuerzo para aumentar salarios, sobre todo en esos cargos de menores ingresos. Quizás no todos, pero al menos en esos cargos de menores ingresos sí que hay que hacer un importante esfuerzo. Y bueno, ellos dijeron en el programa de gobierno que había 129.000 millones de pesos en dispendio y que eso se iba a reducir rápidamente. Pues entonces que den cuenta de lo prometido, porque así está escrito en el programa de gobierno. Quizás eso más que sobra para actividades importantes como aumento a los empleados públicos de menores ingresos y también para reactivar la inversión pública. Bueno, pues muchas gracias a Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del PLD. Gracias, Juan Ariel. Gracias a ustedes. Cambio y fuera. Juan Ariel, a esta hora exactamente hay un